Este es un relato de una plática con José María Tojeira de hace muchos años, el sacerdote jesuita más prominente de las últimas décadas desde la muerte de Yacuría. Yo era parte de una clase universitaria en la que platicamos con el entonces rector de la UCA y para sorpresa nuestra no solo escuchamos su análisis sobre política y coyunturas, sino que recibimos un tour por parte del mismo Tojeira a pesar de su ocupada agenda. Aunque mi impresión final fue que entre otras cosas el sacerdote español era un hombre muy generoso, eso no significaba claro que yo estuviera de acuerdo o hubiera coincidido con él en todos sus planteamientos, porque nunca me he considerado comulgar con la izquierda. Entérate entonces del relato personal completo cuando lo conocí. Ha corrido mucha tinta sobre la trayectoria del padre José María Tojeira desde que falleció hace apenas unos días en Ciudad de Guatemala. Su vida está llena de insignias en sus facetas tanto religiosa como académica y más. Él mismo, por así decirlo, se convirtió en un símbolo durante muchos años de un particular y agudo análisis político y social en El Salvador, especialmente de alguien cuyo origen no era salvadoreño sino español, y eso era parte de su notoriedad como académico. Conocí al padre Tojeira en noviembre de 2007, cuando él era el rector de la UCA desde hacía unos 10 años. Yo estudiaba administración de empresas en una conocida universidad privada donde coincidían algunas conocidas figuras dentro de la izquierda salvadoreña, algunos firmantes de los acuerdos de paz e incluso varios políticos y personajes de la derecha de El Salvador. Por esos años también conocí a otro intelectual con orígenes de izquierda, a Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero. Recuerdo que él impartía una de las cátedras de filosofía, era todo un personaje. Don Dago, casado, también colgó los tenis. Recuerdo bien cuando leí la noticia de su fallecimiento mientras yo estaba en una reunión. Durante algunas semanas, más o menos entre octubre y noviembre de 2007, mi profesor de Realidad Nacional había estado organizando una visita a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, como una de las actividades de su cátedra para hacer un tour junto a nosotros, primero por el Centro Monseñor Romero y luego por el mundialmente conocido Jardín de las Rosas, y tener una charla sobre realidad nacional con el rector Tojeira desde el mismísimo césped donde quedaron tendidos los cuerpos masacrados de la mayoría de las víctimas de la universidad aquel fatídico 16 de noviembre de 1989, así como participar en las actividades de los farolitos y de la conmemoración del martirio de los 6 sacerdotes jesuitas y de su colaboradora Julia Elba y su hija Celina aquel año. Mi profesor tenía una peculiaridad y era que había sido compañero de universidad de Carlos Mauricio Funes Cartagena, más conocido como Mauricio Funes, y que posteriormente se convertiría no solo en un laureado periodista, sino en presidente de la República entre los años 2009 y 2014. Funes falleció a inicios de este año sin pompa ni gloria, en el que muchos creen traicionó su formación jesuita y de izquierda por el derroche, los excesos y la corrupción del que el país se enteró. Funes había estudiado también en la UCA. Mi profesor había logrado algunas maestrías y un doctorado y se refería cuando hablaba del futuro presidente de izquierda, Mauricio Funes, como Mauricio, así con un tono más personal. Ese mismo noviembre de 2007, Mauricio Funes lanzaba oficialmente su candidatura presidencial de la mano del FMLN, que era la fuerza política mayoritaria del país en ese entonces. Era habitual que el profesor hiciera algunas referencias en clase a palabras como Moscú, comunismo, gringos, yanquis, oligarquía, acélite, rector, mercantilismo, social, la masa y el pueblo. Era inevitable para nosotros como estudiantes hacer un contraste al escucharle, porque él había estudiado y vivía justo en el municipio más rico, con mayor plusvalía y más fufurufo, es decir, en antiguo Cuscatlán. Mi profesor era muy apasionado en su cátedra y sus ideas. Tenía una barba abundante y espesa y parecía tan tupida como un cepillo de zapatos recién comprado. Algunas veces yo levantaba la mano y pedía la palabra para opinar y contrastar su versión política, porque eso generaba debate. Era como ponerle sabor a la clase y no solo escuchar un monólogo político y a veces un
un poco aburrido o él siempre casi que con la cantaleta de siempre. Él vendría siendo casi muy comunista y echaba toda la responsabilidad de muchos hechos de la guerra a la Fuerza Armada y a las élites empresariales, pero conmigo le tocó un poco distinto, ya que yo era un estudiante al que la historia del conflicto armado no le era para nada ajena. Total, yo había vivido en uno de los municipios de la capital de El Salvador, donde se vieron los horrores de la guerra desde ambos bandos, así que no era tan fácil que me echaran el cuento sobre las actuaciones tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla, ya que ambos bandos habían cometido sendos excesos con la población civil y que siempre me han gustado la historia, la geografía y también las ciencias sociales. Al final, aunque con mirada seria y reconociendo bien mi rostro y mi nombre, siempre él me saludaba por mi apellido y me respetaba, aunque políticamente tuviéramos visiones muy distintas. Para mí, con mantener el respeto era suficiente. Al final aprobé la materia con nota arriba del promedio y no fue por lambón con él, obviamente. El profesor organizó la cita en la UCA y nos presentó al grupo de estudiantes con el padre Tojeira para esa visita de un nuevo aniversario del martirio de los jesuitas. Mi profesor había sido alumno de Tojeira y guardaba cierta amistad con él, lo cual al verlos juntos quedó confirmado. Tojeira no era alguien ajeno para mí y supongo que tampoco para la mayoría de salvadoreños. Regularmente salía en televisión o los periódicos y el asesinato de sus 6 compañeros, 5 españoles y un salvadoreño, más el de Julia Elba y Celina, fue una noticia que le había dado la vuelta al mundo, no solo por el crimen en sí mismo, sino por la atrocidad de su ejecución. Recuerdo cuando como país nos despertamos esa mañana del 16 de noviembre de 1989 y las cámaras de televisión mostraban las tomas. Eran escenas escalofriantes, totalmente macabro. Yo tenía entre 6 y 7 años. Cuando escuchamos hablar a Tojeira sobre lo ocurrido, lo hacía con serenidad, sin destilar odio ni rencor, aunque quizás alguna vez lo sintió, pero por fuera nunca pudimos notarlo. Pero sí se notaba en él una determinación para llevar justicia a sus hermanos de la Compañía de Jesús. Esas muertes y la forma en cómo ocurrieron le habían marcado profundamente. Lo que nunca imaginé es que el tour por el Centro Monseñor Romero incluiría el poder accesar para ver los álbumes fotográficos de los cadáveres y de las escenas pormenorizadas de la masacre y de algunos fragmentos de la principal hipótesis de cómo se creía en esa época habían ocurrido los hechos. Después de ver todos los álbumes junto a mis compañeros de clase y ver las numerosas escenas dantescas de la desfiguración de los cuerpos a causa de los impactos, hice 2 preguntas al personal que nos estaba apoyando en los recorridos. Primero recuerdo que pregunté por qué se habían tomado de manera tan detallada esas fotografías. Explicaron que habían sido tomadas en esa modalidad para efectos del proceso penal. La segunda pregunta fue por qué estaba al acceso público este material tan sensible y no resguardado únicamente para acceso privado. La respuesta fue contundente y me dijeron, están exhibidos como un recordatorio al país que esos hechos jamás deben volver a ocurrir. Después de una presentación muy personal por parte de mi profesor con el padre Tojeira, el jesuita expresó algunas palabras personales sobre el catedrático y su amistad desde sus tiempos de universidad y seguidamente llegó al tema de aquel 16 de noviembre de 1989 y sus compañeros jesuitas allí en el Jardín de las Rosas, que era justo donde estábamos todos. Al final de la plática, casi nadie del grupo le hizo preguntas al padre Tojeira 1 hora y media o 2 horas después que él estuvo hablando. Simplemente con escucharle había quedado claro el relato y el mensaje. Habían sido un relato y un mensaje casi impecables, aunque en realidad el mensaje mismo iniciaba desde el momento en que veías acercarse a este jesuita español. Tojeira era un hombre alto, espigado, de voz bien articulada, de ojos azules y muy observador y pragmático. Su marcado acento, su herencia galaica y lentillas amplias al estilo Carey hacían recordar el esplendor de aquellos años 80 porque parecía provenía directamente desde allí a través de un vislumbre. José María Tojeira era de un estilo sobrio y austero pero elegante, digno de las calidades que portaba. Me recordaba a unos amigos
que tuve provenientes de Barcelona, a los Garzón, de que les aprendí el minimalismo al vestir, en el que menos es más, así como el uso de la sobriedad como una forma de siempre transmitir un mensaje en el que no somos lo que vestimos, sino lo que realmente fuimos. Después comencé a charlar por separado allí en el Jardín de las Rosas con el padre Tojeira y luego alguien se nos unió. Y es paradójico porque es poco lo que recuerdo de esa conversación, pero aún conservo que me hacía recordar a mi abuelo paterno, ya falleció, por la fisonomía de este, que el padre Tojeira también conectaba con los jóvenes de manera casi automática y que los jóvenes le escuchaban con mucha atención. También recuerdo notar ese pesar en silencio de él por lo ocurrido en 1989. Tal él había sido el provincial de los jesuitas en Centroamérica y conocía bien a sus compañeros jesuitas. Él se había referido especialmente a Yacuría y a Romero, llamándolos por su apellido sobre algunas posiciones políticas que ellos habían mantenido y que todos conocemos porque son públicas. Le pregunté qué pensaba sobre la candidatura de Mauricio Funes, ya que lo conocía y había sido alumno de la UCA. Me dijo sin extenderse mucho que Funes era una expectativa y que ojalá hiciera algo por cumplir mayormente esa expectativa que había generado. Pero muchos años después, el mismo Funes no solo se convirtió en una decepción entre la misma izquierda, sino para aquellos incluso del centro y de la derecha política que confiaron en él. No me extrañaría que el padre Tojeira se haya decepcionado irremediablemente del mismo Funes, no solo por su actuar personal, sino por cómo fue su presidencia, una oportunidad única perdida de la izquierda. Charlar con el padre Chema o el padre Chema Tojeira, como era conocido, es una experiencia difícil de repetir con otros intelectuales o guías religiosos. El padre Tojeira tenía un carisma natural, cosa que no he visto sentido cuando saludas, por ejemplo, al arzobispo Escobar Alas o al mismísimo cardenal Rosa Chávez. Después de Yacuría no he visto a otro jesuita que haya destacado más, ni a Cortina ni a Sobrino, que al mismo Tojeira. Y francamente dudo vaya a existir otro jesuita en el país con el carisma, la sencillez y agudeza intelectual de este jesuita español. Aparte también que las décadas de los 80s y 90s fueron muy distintas a los actuales tiempos como para que un jesuita ahora con ímpetu vuelva a surgir. El padre Tojeira era originario de Galicia, en el norte de España. Había llegado jovencísimo a Honduras y después a El Salvador, así que la mayor parte de su vida la vivió en nuestro país. Mi opinión es que él se consideraba un salvadoreño producto de esta tierra, que la concepción de su alma pertenecía realmente a El Salvador, aunque mantuviera su acento gallego. De igual forma, había renunciado a las espectaculares vistas de las montañas y playas de su natal Vigo, reemplazando el desarrollo de las sociedades europeas por vivir modestamente en un país que sigue buscando mayor desarrollo e insertarse al mundo. Un país dominado durante décadas por la violencia armada y luego por la de origen social. El padre Tojeira se decidió por nuestro país desde hacía muchísimo. Algunos medios han consignado padre Chema ya era salvadoreño por naturalización. Esto habla entonces del profundo vínculo que tenía con el país. Después de aquella plática en 2007 y ahora que ha fallecido, estoy seguro de dos cosas. Primero, que si lo hubiera buscado en la UCA para un nuevo diálogo sobre política o realidad nacional, hubiera podido accesar a él así como otros estudiantes y ciudadanos más. El padre Tojeira era un hombre generoso con su conocimiento forjado desde la alta academia, a pesar de su escaso tiempo. Y segundo, que aunque hasta la fecha no seguiría estando de acuerdo con él en todas sus tesis políticas y sociales, o que fue coherente o no en sus valoraciones en los últimos años, diálogos con él nos recordarían a ambos que al final de todo lo esencial es lo que se coincide y no en lo que nos divide, que es parte de la filosofía fundamental de la vida. Así que continuaríamos respetándonos sin lugar a dudas. Aunque nunca busqué al padre Tojeira ni volvimos a coincidir con él en algún lugar o evento, esa larga plática grupal y luego individual con él me mostró al español más salvadoreño que he conocido, así como su agudo intelecto al nivel de Yacuría, el otro gran intelectual jesuita y rector de la UCA,
que murió en la masacre de 1989. El padre Tojeira se integra físicamente en el descanso eterno junto a sus compañeros jesuitas en la capilla de la universidad para el acceso y memoria de quienes le conocieron y muchos otros más. A la memoria del padre Tojeira, José María Tojeira, sacerdote jesuita, 1947-2025. Descanse en paz. No olvides tu café.